Buen día. Buen día, Olga. Buen día, querida familia. Buen día, querido niño. Buen día, querida niña. Estamos felices de hacer el encuentro número 36, un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero antes, siempre tenemos que dar las gracias. Siempre tenemos que dar las gracias. Hoy vamos a dar nuevamente las gracias a la DAPAC, a la Fundación Santa Librada, a NPI y a Ñandeyara Ñe. Ay, cómo me cuesta este guaraní, pero estoy intentando. Yo quiero aprender, estoy aprendiendo ya. Sé hablar un poquito guaraní, pero mi lengua se traba. Pero igual voy a procurar. Yo te voy a enseñar, Olga. Gracias. Y bueno, vamos a ponernos ya en presencia de Dios, como siempre, todos los sábados, niños. Y vamos a empezar este encuentro con un salmo. ¿Qué te parece? El Salmo 27. El Salmo 27 y hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿A quién temeré? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Una sola cosa le pido al Señor, y esto es lo que quiero: vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida para gozar la dulzura del Señor y contemplar su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Indícame, Señor, tu camino y guíame por un sendero llano. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte, ten valor y espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, empezamos con este hermoso salmo, pero antes también tenemos que ir a esa pequeña retroalimentación para ir recordando qué hicimos en el encuentro anterior, que era maravilloso, y hablamos especialmente de quién. De Mamita María, la llena de gracia. Exactamente, y teníamos que recordar por qué decíamos que era llena de gracia. Sí, y también teníamos que rezar el rosario. Sí. Y el compromiso asumido era llena de gracia porque estaba llena de Dios, estaba completamente sin pecado y sí entregó un sí incondicional. Entonces eso nos tiene que quedar grabadito ya a todos nosotros del encuentro anterior. Y hoy estamos con un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Y cómo podemos empezar nuestro momento de la experiencia? Y vamos a preguntarle a los niños, ¿cómo sería el mundo nuevo para ti, querido niño? Para ti, querida niña. Y para nosotras. Claro, entonces pasemos a ver esta imagen que encontré en internet, que me refleja un poco lo que cada niño me parece que va a querer que sea su mundo. Que sea un mundo perfecto. Un mundo perfecto, ¿cómo? ¿Qué vamos a tener primero que leer para que se cumpla ese deseo? La palabra de Dios. Exacto, o sea que para mí la palabra de Dios va a hacer que nosotros tengamos un mundo perfecto. También tenemos que cuidar este mundo que nos dio Dios. Cuidar de la creación, recordemos de Laudato Si. Exactamente, tenemos que recordar que todos los niños podemos colaborar con hacer un planeta más limpio, hacer un planeta más habitable, no solo por mí y por vos, sino para todos nuestros hermanos de la comunidad. Y también, ¿qué más podemos hacer para tener un mundo mejor? Y debemos estar en oración, sí, pedir al Papá Dios que nos cuide y nos proteja este mundo tan amado que nos entregó. Sí, y yo estoy viendo también que ahí hay unos niños que están haciendo como un rompecabezas. De eso se trata, hacer un mundo mejor. Que colabore vos,
que colabores vos, niña, que colaboren tus padres, que colaboren todas las personas que te quieren y ir poniendo como un pequeño rompecabezas donde todos vamos a desear lo mejor. Y que ninguno falte en ese rompecabezas. Para que se forme todas las piezas no debe faltar ni una sola pieza. Exacto, para que quede perfecto, para que tengamos, como dice el encuentro de hoy, un cielo nuevo, una tierra nueva. Y nada más ni nada menos que decirle que con Jesús todo podemos, todo. Nada es imposible para Él. Nada es imposible. Y vamos a leer el anuncio de nuestro encuentro. Sí, entonces vamos a escucharle como siempre a nuestra amiguita Ailén, que nos viene a dar la palabra. Pero antes vamos a leer el anuncio de nuestro encuentro. Vivimos en la espera gozosa de que al final de los tiempos todo será renovado y el reino de Dios llegará a su plenitud. Ahora vamos al momento del anuncio. Bueno, yo ya me estaba adelantando, me estaba apurando un poquitito, pero bueno, ahora sí, calmada de vuelta, vamos a pasar a escuchar a Ailén. Lectura del libro del Apocalipsis. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y el mar no existía. Y vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a Dios engalanada como una novia, que se adorna para recibir a su esposo. Y oí una voz que clamaba desde el trono: Esta es la morada de Dios con los hombres. Él habitará en medio de ellos. Ellos serán su pueblo, y Él será Dios con ellos. Él enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni lamento, ni llanto, ni pena, pues todo lo anterior ha pasado. Y el que estaba sentado en el trono dijo: Ahora todo lo hago nuevo. Luego me dijo: Escribe que estas palabras son ciertas y verdaderas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estamos de vuelta después de escuchar el Evangelio del día de hoy y como siempre cuando escuchamos el Evangelio también tenemos algunas preguntitas para que se vaya fijando y quedando bien todo lo referente a lo que decía Jesús en este Evangelio. Pero bueno, vamos a hacer como siempre este ping-pong donde yo soy la catequista y Luz hace de los niños. Te voy a ir dando la primera pregunta. A ver, la primera pregunta dice... Dice, ¿qué fue lo primero que vio San Juan? Un cielo nuevo y una tierra nueva. Qué bueno. La siguiente preguntita dice, ¿qué decía la voz potente desde el trono? Esta es la morada de Dios entre los hombres. ¿Qué no habrá en esta tierra nueva? No habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó. Bueno, estas son las preguntitas, chicos, que tenemos en la página 79. Y vamos a reflexionar un poco acerca de estas tres preguntitas y estas tres respuestas que estuvimos escuchando. ¿Por qué va a haber una tierra nueva? ¿Por qué Jesús estaba anunciando esa nueva tierra? Porque Jesús irá a la casa del Padre a prepararnos un lugar para el lugar en donde Él estuviéramos también nosotros. Exacto. Él va a ir a preparar para después, cuando vuelva por segunda vez, porque Jesús, acuérdense que ya vino a esta tierra, que padeció muerte y dolor y resucitó y está ahora ya al lado de su papá preparando el lugar que nos tiene para nosotros, que nos tiene siempre y cuando nos comportemos como Él nos dice. ¿Escucharon, niños? A portarse y a ser obedientes. Esta tierra nueva nos está preparando Jesús con muchísimo, pero muchísimo amor. ¿Y qué otra cosita más podemos decir acerca de esta tierra nueva? También podemos decir que Dios habitará en medio de su pueblo. El Padre Dios nos reunirá a todos como sus hijos queridos. Vamos a estar todos juntos.
Eso, qué lindo. Imagínense volver a estar todos juntos, pero ya de otra manera que quizás ahora no podamos entender, porque la gracia de Dios es tan infinita que nos va a hacer y nos va a permitir volver a reunirnos en un lugar perfecto. ¿Qué otra cosita no habrá en esa tierra nueva? No habrá muerte, ni pena, ni dolor, porque Juan ve un cielo nuevo y una tierra nueva, en donde ya no hay más tristeza, ni dolor, ni muerte. Dios mismo secará nuestras lágrimas, solo habrá felicidad y vida plena, porque Él vivirá en medio nuestro. ¡Qué hermoso! Esta es una buenísima noticia que nos llega, Olga. Y no solo saber, sino que tenemos la certeza, porque lo dijo Jesús. Así que, niños, a ponernos las pilas, nosotros que estamos creciendo, a ser realmente obedientes, a escuchar la palabra y a tener a Jesús acá en nuestro corazón. Y con este Jesús en nuestro corazón vamos a irnos a un corte, lastimosamente. ¿Cómo le decimos a los niños esto? Esperen un ratito. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Estoy volviendo de este bloque. Jesús sigue estando en mi corazón porque vamos a seguir escuchando nuestra catequesis del día de hoy. El encuentro número 36, un cielo nuevo, una tierra nueva. Y te vengo a traer la buena noticia de Jesús. ¿Qué dice nuestra buena noticia? La buena noticia de Jesús nos dice: Jesús había dicho a sus discípulos que iría a la casa del Padre a prepararnos un lugar, para que donde Él estuviera, estuviéramos también nosotros. Entonces Jesús volvería otra vez para nosotros, para que nosotros estemos siempre con Él. Juan ve un cielo y una tierra nueva. Dice, donde ya no hay más tristeza, ni dolor, ni muerte. Dios mismo secará nuestras lágrimas. Solo habrá felicidad y vida plena, porque Él vivirá entre nosotros. Los cristianos vivimos esperando la segunda venida del Señor. Ese día, todas nuestras esperanzas se realizarán, trayéndonos alegría plena. La plenitud del reino que se realizará significará que el dolor, la enfermedad, la muerte habrán sido vencidas por el poder de Dios. El pecado y sus consecuencias serán una realidad pasada, ya no existirán más. Aceptar a Jesús en nuestras vidas significa vivir según lo que Él nos enseña, para hacer presente este nuevo mundo que vendrá al final de los tiempos en nuestra vida cotidiana. Por eso, los cristianos debemos hacer el bien, practicar la justicia y vivir como Dios nos enseña. Hermosa la buena noticia. Y ahora demos vuelta la página de nuestros libros y aparecen nuevamente Inés y Pascual, estos amiguitos que siempre nos están apoyando. Hoy lastimosamente no pudieron estar acá con nosotros porque Pascual se rompió la pierna. Sí, Inés le está visitando y le está ayudando con las tareas del colegio, porque ahora ya están en lo presencial. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, entonces también ahora vamos a ver qué nos traen en el librito Inés y Pascual. Ustedes están viendo, si ponen, señor director, esta imagen donde vemos a los dos niños y vemos ahí un mundo hermoso, rodeado de niños. ¿Y qué pasa en el otro mundo? ¿Qué le está pasando? Y en el otro mundo, Jesús es el centro.
Jesús es el centro y hay niñitos que están con unas curitas como que parchando el mundo. Ese es nuestro mundo de hoy. Ese es nuestro mundo de hoy, donde no queremos que haya, no queremos que haya violencia, ni que haya llantos, ni que haya lágrimas. Muy bien. Inés nos está preguntando que miremos realmente el planeta de hoy y también esta lectura bíblica que estuvimos escuchando y ver qué hay de semejanza. Y realmente hoy por hoy estoy pensando que la semejanza no existe tanto. Sí hay la parte de muchas personas que todavía creemos y estamos seguros que nuestro Señor Jesús va a volver en su segunda venida. ¿Y qué nos dice Pascual? Pascual nos dice que solamente podemos tener un mundo mejor si tenemos a quién en primer lugar. Si tenemos a Dios como centro de nuestras vidas. Así mismo. Entonces, dejamos esta imagen y pasemos a la siguiente, que es en la Eucaristía, donde nosotros ahora podemos hacer como si fuese que estamos en misa, Luz. Sí. Y vos serías la letra B y yo voy a hacer la R. Sí. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Esas son las respuestas que damos en la misa, en la Eucaristía, donde nos encontramos con Jesús. Exactamente, y el sacerdote a continuación de estas preguntas y respuestas dice también: en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Él vino por primera vez en la humanidad de nuestra carne para realizar el plan de redención trazado desde antiguo, para que, cuando venga por segunda vez, en el esplendor de su grandeza, podamos recibir los bienes prometidos que ahora guardamos en vigilante espera. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Y en ese momento cantamos el Santo. Sí, con todo el coro de la iglesia, y este es un momento sumamente importante que en todo momento estamos escuchando en la misa. Así que, niños, este domingo, mañana, cuando vamos a misa, a tener en cuenta lo que aprendimos hoy. Y bueno, también tenemos que tener en cuenta lo que aprendimos hoy, que queremos guardar con Mamá María en nuestro corazón. El momento del compromiso y la misión, Olga. Y yo quiero guardar con Mamita María en mi corazón que debo cuidar este mundo que Dios me dio hoy y tener esperanza en el mundo nuevo que hoy nos anunció la lectura. Sí, saber que estamos, estar seguro de que lo que nos prometió Jesús, el Hijo de Dios, se va a cumplir. Que nos va a dar un mundo nuevo, un mundo maravilloso que realmente nosotros, los seres humanos, vos niño y vos niña, todavía no podemos tener la magnitud de lo que realmente nos espera. Pero sí podemos tener la fe y la certeza que se va a cumplir. Entonces, querido niño, querida niña, anota qué quieres guardar en tu corazón de lo que aprendimos hoy en el encuentro y envíanos una fotito. Perfecto, vamos a dar nuevamente vuelta a la página. Estamos en la 82, prácticamente ya es la última página de este encuentro, ¿verdad? Y caminando con Jesús, tenemos que ver nuevamente que durante esta semana nos tenemos que comprometer con algo. ¿Con qué te comprometerías vos? Y dice, durante la semana yo voy a vivir, puede ser amando, cuidando la naturaleza, ayudando. Ayudando, claro. Más en este mundo tratando de ser
un mejor niño o niña, tratando de dejar al lado esas mentiritas que a veces decimos, tratando de acercarme a mi compañero o a mi compañera si tiene algún problemita, tratando de acercarme a mi mamá contándole todo lo que siento y orando especialmente todas las noches, que es cuando nos vamos a descansar y el ángel de la guarda nos permite estar felices. Y todo esto lo haremos como regalo a Dios por un mundo mejor. Bueno, entonces está hecho el compromiso de esta semana, que es que llegará al final de los tiempos. El reino de Dios llegará en plenitud. Entonces, eso queda grabado y es el compromiso de esta semana. También tenemos aquí en imagen, en esta última imagen que tenemos a Jesús haciéndonos un ok que dice, sí, niño, vamos a estar todos juntos, ustedes me van a conocer y yo ya los conozco, porque antes de que entres a la pancita de mamá, Dios ya te conocía y sabía perfectamente el nombre que te iban a poner. Entonces, vos me habías regalado, si ves esta imagen de Jesucito sentado en esa mesa, o sea, nos está esperando a todos nosotros. A cada niño, a cada niña, a cada familia, espera. Tu lugar está al lado de Jesús. Sí, así mismo. Y bueno, llegó el momento de la alabanza, ¿verdad? Y de la oración para ir despidiéndonos de un encuentro más, un encuentro hermosísimo. Y recemos para despedir. Sí, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hacia ti, morada santa. Hacia ti, tierra del Salvador. Peregrinos, caminantes, vamos hacia ti. Vamos a tu mesa, sellaremos tu pacto, comeremos tu carne, tu sangre nos limpiará. Reinaremos contigo en tu morada santa, beberemos tu sangre, tu fe nos salvará. Somos tu pueblo santo, que hoy camina unido. Tú vas entre nosotros, tu amor nos guiará. Tú eres el camino, tú eres la esperanza, hermano entre los pobres. Amén. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, con esta promesa que sabemos que se va a cumplir, porque todas las promesas de Jesús siempre se cumplen porque vienen del Padre, nos estamos despidiendo y les esperamos el próximo sábado. Sí. Chao. Chao. En tus labios y en tu interior, pintando cada rincón con 1000 colores de fe, esperanza y amor. Queridos padres, estamos comenzando nuestro momento de reflexión en que todos los papás nos encontramos y reflexionamos para, primero, nosotros desde Dios poder hacer nuestro camino, ¿verdad? Nuestro camino de respuesta al Señor. El tema principal que estamos reflexionando, queridos papás, es sobre este cielo nuevo y esta tierra nueva que nosotros tenemos que formar. Somos nosotros hoy los responsables en llevar adelante la tierra nueva y el cielo nuevo. ¿Verdad? Y entonces, esta es la gran riqueza que Dios nos ofrece y esta es la gran riqueza que nosotros tenemos que entender en nuestro caminar de familia. Nosotros los papás, entonces, después de haber hecho todo un camino, tenemos que darnos cuenta que el Señor nos regala esta fuerza, nos regala después de escuchar tantas lindas propuestas del Señor a través de su Evangelio. Primero para nosotros los papás, pero porque tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos. Estamos haciendo prácticamente ya una evaluación final, ¿verdad? Donde nosotros vamos encontrando y vamos entendiendo que el Señor nos pide, que el Señor nos regala, que el Señor nos da al mismo tiempo
tantos elementos fundamentales para que la vida cristiana sea una vida entonces acorde con los designios suyos. Porque al final de cuentas nosotros, queridos papás, estamos reflexionando sobre aquella misma gracia que Dios puso en nuestras manos, y desde esa reflexión nosotros decimos, Dios puso en nuestras manos, pero yayapota y con yayapoña y nada lleva. Y entonces, mirando profundamente esto, después decimos, y nosotros sinceramente nos ponemos ante el Señor y decimos, bueno, yo y mi esposa, yo y mi esposo estamos procurando, estamos deseando vivir y construir este cielo nuevo y esta tierra nueva. Recordemos que estamos desde el libro del Apocalipsis cuando nosotros hablamos de cielo nuevo y tierra nueva. Pero no nos olvidemos que tiene un inicio y digamos tiene un final. El inicio lo vamos a encontrar desde Génesis capítulo 3, ¿verdad? Perdón, capítulo 12, del 1 al 3. El capítulo 12 del Génesis, cuando el Señor le llama a Abraham, ese capítulo 12 es maravilloso, ¿verdad? Y central, porque en estos versículos 1 y 3 del capítulo 12 del Génesis es Dios que le dice, bueno, Abraham, ven aquí, yo te voy a dar la tierra. Y esa es la tierra hacia la cual nosotros estamos caminando y que tiene que ser esa tierra nueva. Entonces nos pide en primer lugar dejar la tierra que es la tierra antigua, digámoslo de esta manera. Pero esa tierra que nosotros dejamos ahora va a convertirse en esa tierra nueva. Todo lo que significa la tierra para nosotros significa el lugar donde nosotros nos arraigamos. ¿Cuáles son mis arraigos? ¿Desde dónde provengo? A ver, ¿cómo estoy en mi formación religiosa, en mi formación integral? ¿Cómo es, verdad, que Dios me ha regalado, tal vez a través de mis padres, a través de mis abuelos? ¿Cuáles son los valores y los principios? Porque la tierra siempre significa el arraigarse. ¿A qué cosa estamos arraigados nosotros, queridos papás? ¿Será que nosotros en este caminar de nuestra catequesis del IBC, de esta iniciación a la vida cristiana, podemos decir que estamos haciendo un camino serio, ¿verdad? Un camino de encuentro con Dios y un camino donde nosotros podemos, con nuestros hijos después, hacer esa tierra nueva y ese cielo nuevo. Vamos a reflexionar un poquitito más, ¿verdad?, sobre esto, sobre todo cuando leamos esa segunda partecita, porque ahora estamos mirando desde esa promesa que Dios le hace y que al mismo tiempo es un pedido, no nos olvidemos de esto. Es una promesa, yo te daré la tierra, yo te daré entonces ese lugar donde emana leche y miel, que está muy bien, que después nosotros lo entendemos como el cielo para nosotros. Es la promesa. Pero después vamos a seguir reflexionando un poco más, queridos papás, y vamos a entender que es nuestra responsabilidad, una vez que asumimos la propuesta, primero de vivirlos nosotros. Y después vamos a ver que nosotros también, en la medida en que estamos convencidos y lo llevamos adelante, vamos a ofrecerlos después a nuestros propios hijos. Vamos a escuchar ahora una música, queridos amigos, que nos ayude sobre todo a meditar y a entender con la fuerza y la gracia de Dios lo que significa renovarnos continuamente desde Dios. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios.
Queridos padres, estamos volviendo a este momento tan importante de nuestra catequesis del IBC, en este momento en que miramos tierra nueva y cielo nuevo. Esta tierra nueva que Dios nos promete, decíamos en la primera partecita, en nuestra reflexión, que Dios le promete y le da a Abraham, ahora también a nosotros nos está diciendo lo mismo. Cada familia es algo que está comenzando. Es esa tierra nueva, es ese lugar donde va a sembrar cada uno de ustedes, queridos papás. Cada uno va a sembrar entonces el valor, el principio, lo que ha recibido, lo que ha aprendido, lo que tenemos en nuestras manos como semillas. ¿Cuáles son nuestras semillas que llevamos en las manos para poder sembrar? Podemos mirar las parábolas, por ejemplo, que tenemos en los evangelios que nos hablan tan hermosamente. Por ejemplo, el evangelio de San Marcos, cuando habla del sembrador. Salió el sembrador y fue tirando las semillas. Primero apliquémoslo a nosotros, pero luego apliquemos también a nuestros hijos. Pero es aquí, desde este elemento que asumimos, ¿verdad? El elemento de la formación, el elemento de la evangelización, el elemento de la catequesis, el elemento que nosotros ofrecemos a nuestros hijos y a nuestra familia, donde somos responsables nosotros, queridos papás. Es ahí entonces donde va a nacer y va a germinar esta tierra nueva, porque lo hemos recibido, pero que se proyecta, y aquí entramos en la segunda parte, cielos nuevos. Y por eso yo quisiera leerles un poquitito y reflexionar sobre esto. Ciertamente que nuestro tiempo es muy corto, queridos padres, para reflexionar y mirar todo lo que el libro del Apocalipsis. Y después tenemos también el cielo nuevo. En la medida en que nosotros vamos sembrando y cosechamos, después entonces estamos apuntando a algo mucho mejor, que es lo que le llama el Apocalipsis, ¿verdad? Y toda la palabra de Dios, las promesas de Dios, cielos nuevos. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe más. Vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono: esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él secará todas las lágrimas y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo que antes era pasó. Y el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y agregó: escribe que estas palabras son verdaderas y dignas de crédito. Ya está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y así continúa nuestra palabra de Dios, ¿verdad? Pero quisiera simplemente, queridos padres, decir, ¿verdad?, en este poco tiempo que nos queda, dice cuando Juan en esta visión nos habla y nos dice: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron. Ñambo desaparecean a todo lo que es negativo. Ñambo desaparecean a todo lo que nuestra familia puede simplemente traer corrupción, todo lo que nuestra familia puede ser entonces desidia, dejadez, haraganería, lleva envidia, peleas. Han desaparecido esa tierra antigua, ese cielo antiguo, porque ahora la presencia y la gracia de Dios, a través de nuestra catequesis, a través de nuestro IBC, de nuestra iniciación a la vida cristiana, lleva Queridos hermanos, pidamos esta gracia al Señor, que nos sintamos fortalecidos y animados verdaderamente siempre a construir cielos nuevos y tierra nueva. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, queridos papá y mamá, y sobre sus hijos y sobre su familia, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Queridos niños, estamos iniciando nuestra catequesis del día de hoy, IBC. Iniciación a la vida cristiana. Esta iniciación que nos lleva hoy a reflexionar sobre un tema muy importante. Es el tema de la alegoría sobre cielos nuevos y tierra nueva. Vamos a repetir conmigo entonces, queridos chicos, este tema tan importante hacia donde nosotros estamos apuntando. Cielo nuevo y tierra nueva. Es entonces lo que nos propone. La palabra alegoría significa, queridos chicos, una comparación de este caminar que nosotros estamos haciendo, este deseo que nosotros tenemos en formar, en tener ya en nuestro mundo, ya en nuestra familia, lo que le llamamos el cielo nuevo y la tierra nueva. Siempre será una renovación espiritual. Entonces, escuchemos, queridos niños, lo que significa para nosotros este caminar con esta expresión que el Señor nos propone a través de su palabra, a través de toda la enseñanza catequética que también nosotros hacemos todos los sábados. Hay en la Biblia una hermosa y esperanzadora alegoría, la de un cielo nuevo y la de una tierra nueva. ¿Se dan cuenta, queridos chicos? El primer elemento que nosotros tenemos aquí frente a nosotros es que es la Biblia misma la que va hablando siempre de este cielo nuevo y de esta tierra nueva. En la historia de nuestra salvación, queridos chicos, nosotros encontramos el caminar del hombre en su propia historia, el caminar de la humanidad y el caminar de este pueblo elegido hacia la formación y la tenencia de un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Qué podemos entender por cielo nuevo y tierra nueva del que nos habla el profeta Isaías? Esta es una pregunta muy importante que nosotros lo volvemos a tomar y lo vamos a volver a releer posteriormente, queridos chicos, en el Apocalipsis, en este libro tan interesante, en el capítulo 21 del Apocalipsis, en que se vuelve a retomar la profecía de Isaías. Él entonces está mirando hacia adelante, está mirando y está proyectando el caminar del hombre de cada uno de nosotros. Está entonces con esa palabrita que ya hemos aprendido y hemos dicho en una alegoría, en una comparación de lo que nosotros hoy vivimos y de lo que nosotros estamos procurando traer en el mundo, que es ese cielo nuevo, es decir, esa vida renovada, esa tierra renovada. Hay que aplicarlo entonces a la familia, hay que aplicarlo a la sociedad, hay que aplicarlo a todo lo que nosotros vamos realizando en el día a día. El cielo nuevo y la tierra nueva son claramente la expresión de un mundo feliz. Y es eso lo que queremos, ese mundo feliz, ese mundo que está viniendo, ese mundo que se nos está presentando. Y nosotros somos responsables, queridos chicos, de hacer que este mundo sea un mundo feliz, de que ese mundo sea un mundo llevadero, porque todos nos esforzamos. Y en este camino estamos nosotros, y por eso que hacemos también nuestra catequesis, porque en esta catequesis tenemos que ir aprendiendo, escuchando, conociendo la propuesta del Señor, para que hagamos que nuestra familia, que nuestra sociedad, que nuestro mundo tenga ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Algunos creen que el cielo nuevo y la tierra nueva vendrán después del fin del mundo, pero eso no corresponde a lo que nos dice Isaías. ¿Se dan cuenta, queridos chicos? Esto también es importante tener en consideración, porque muchos piensan y dicen, solamente después de morirnos nosotros vamos a llegar a ese cielo nuevo o a esa tierra nueva. Nosotros sabemos que no es así, queridos chicos. Nosotros sabemos que es nuestro caminar, nosotros sabemos que ahora, aquí en nuestra familia, aquí en nuestra realidad, tenemos que ir formando ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Todo depende de nosotros. Entonces, queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida y vamos a seguir reflexionando en esta catequesis del día de hoy con nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. Comunicadoras Kairi Márquez. Estación Cero. Tal vez mañana no amanezca,
Tal vez las flores no florezcan, pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. Hoy el futuro es incierto y el ayer ya tuvo su tiempo. Enséñame a vivir el hoy, porque el hoy es lo que tengo. Llegaste tú, me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. Hoy miraré con tus ojos al que está a mi lado. Y daré con tu amor al que me has confiado. Alejo la tristeza, enseñando alegría. Y gritaré al cielo, gracias por la vida. Cuando el mundo caía en tristeza y desolación, cuando pensábamos que ya no había solución, cuando los sueños se quedaban en la habitación y esperábamos con ansia que saliera el sol. Llegaste tú, me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme, díselo Willy, Que todo va a estar bien, que voy a estar mejor, que no hay nada imposible para ti porque eres Dios. Que todo pasará, que tú escuchas mi voz, que en el silencio tú respondes a mi corazón. Que no me rinda, que tú no me abandonas, que me levante contigo a cada hora, que tú me abrazas, que me perdonas, que puedo ser feliz porque llegaste tú, me devolviste la vida, sangre bendita que sana toditas mis heridas. Llegaste tú y me mostraste el camino, porque esta vida no es la vida, tú eres mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, Jesús, tú eres la fuente de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme, llegaste tú, me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme que todo va a estar bien, que todo va a estar bien, que todo, que todo, que todo, que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan, pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. Queridos chicos, estamos volviendo con nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. Y en este día con un tema muy importante que estamos reflexionando juntos. El cielo nuevo y la tierra nueva. Cuando decimos cielo nuevo y decimos tierra nueva, nosotros estamos proyectando, utilizamos la palabrita alegoría. Y alegoría, queridos chicos, quiere decir esa comparación de lo que hoy vivimos nosotros en la vida y comparamos con aquello que tiene que ser renovado. Es decir, nuestra vida, nuestra familia, nuestra sociedad, nuestro país, ese lugar donde nos encontramos, queridos chicos, tiene que ser renovada la situación, porque Dios está con nosotros. Y entonces hablamos de un cielo nuevo y una tierra nueva. Queridos chicos, les propongo escuchar del libro del Apocalipsis, capítulo 21, del 1 al 8. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe más. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida
como una novia preparada para recibir a su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono: Esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él secará todas sus lágrimas y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes ya pasó. Y el que estaba sentado en el trono dijo: Yo hago nuevas todas estas cosas. Y agregó: Escribe que estas palabras son verdaderas y dignas de crédito. Ya está. Yo soy el Altísimo, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los depravados, los asesinos, los lujuriosos, los hechiceros, los idólatras y todos los falsos tendrán su herencia en el estanque de azufre ardiente, que es la segunda muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Se dan cuenta, queridos chicos? Lo primero que tenemos que mirar entonces es la definición en lo que significa ese cielo y lo que significa esa tierra. Se dan cuenta que no es simplemente lo cósmico o no es simplemente lo creacional, sino que aquí estamos hablando, así como nos presenta San Juan en esta visión cuando nos habla del cielo nuevo y la tierra nueva en un sentido moral. Al final es muy claro lo que nos va narrando San Juan, porque justamente nos habla de que todos aquellos que son lujuriosos, aquellos que son envidiosos, aquellos que son ladrones, aquellos que no están en el camino del Señor, dice, irán a parar en el azufre ardiente. Es una forma de expresar, es lo que nosotros le estábamos llamando, queridos chicos, la alegoría. Y esto significa el aspecto moral, es decir, cuando nosotros no hacemos bien las cosas. Y entonces la propuesta que nos daba Isaías en primer lugar, y ahora se vuelve a repetir y a mirar desde el capítulo 21 del Apocalipsis, nos dice, tierra nueva, cielo nuevo, es lo que nosotros vamos realizando en nuestra casa, en nuestra vida, en el día a día. Queridos niños, vamos a seguir reflexionando nosotros y volvemos enseguida con nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. Queridos chicos, estamos volviendo con nuestra catequesis del IBC del día de hoy. Iniciación a la vida cristiana. Y con un tema muy importante que nos incumbe a todos, es decir, que nos debe preocupar a todos, porque todos tenemos que poner el empeño para vivir este tema que reflexionamos con Jesús en el día de hoy. El cielo nuevo y la tierra nueva. Todos somos responsables, decíamos, así como hemos escuchado, en la construcción de este cielo nuevo y tierra nueva, que no se refiere simplemente a un aspecto cósmico, decíamos, sino que se refiere principalmente a un aspecto moral, es decir, a un aspecto de vida, donde cada uno de nosotros, en la medida de nuestra responsabilidad como hijos, como jóvenes, como niños, como adolescentes, tenemos que ir construyendo y poniendo ese granito de arena en la construcción de nuestra comunidad. Vamos a entender entonces algunos elementos que hoy nos trae nuestro IBC. En el Antiguo Testamento, Jerusalén era la ciudad sagrada donde estaba el templo de Dios, mientras que por pueblo se entendía la sociedad humana viviendo en la historia. Entonces, una nueva Jerusalén sería el nuevo hogar de Dios. Esto es una nueva comunidad espiritual santificada porque en ella está presente y habita Dios. Mientras que el pueblo de Dios, animado por la nueva Jerusalén que actúa en ella, serían un mundo natural
embellecido y perfeccionado por el ser humano, y la sociedad que habría llegado a ser justa, libre y fraterna, con una economía buena, saludable, ecológica, tal como es descrita por Isaías en el texto citado. Queridos chicos, se dan cuenta entonces que esa nueva Jerusalén es nuestra propia historia. Y esa nueva Jerusalén es el lugar donde habita Dios. El objetivo nuestro al traer cielo nuevo y tierra nueva es hacer presente a Dios mismo en medio de nosotros. Y este es el compromiso de todo cristiano. Este es el compromiso que cada uno de nosotros debe asumir en el día a día. Nosotros con esta catequesis del día de hoy nos comprometemos, queremos actuar juntos, queremos caminar juntos, queremos fortalecernos, en primer lugar con papá, con mamá, con los compañeros, todos juntos, para pensar bien alto, queridos chicos. Pensar en el cielo nuevo, que significa entonces conquistar esa grandeza y esa riqueza de Dios mismo para nuestra sociedad, de Dios mismo para nuestra familia. Y al mismo tiempo sabemos y decíamos que no significa simplemente esa nueva tierra, algo cósmico decíamos, sino que significa el aspecto moral, es decir, traer el amor, traer la hermandad, traer todo lo que significa la fraternidad y entre nosotros ese amor que nos ayuda a crecer siempre como hermanos. Entonces, queridos chicos, vamos a escuchar esta música que nos lleva a reflexionar también y sobre todo a comprometernos posteriormente con esta creación de los cielos nuevos y la tierra nueva. Santo, tú eres digno de recibir la gloria, el poder y el honor, Rey de los cielos, Dios todopoderoso. Ante tu nombre todo ser se postre, Señor. Jesús, Hijo de Dios, te bendecimos, te damos gracias, porque eres bueno y eterno es tu amor. Te adoramos, te glorificamos, y en tu presencia proclamamos gloria, gloria, aleluya a ti, Señor. El cielo celebra y tu pueblo canta.
Queridos chicos, estamos volviendo con nuestro IBC. Iniciación a la vida Y cristiana. con este tema tan importante que hoy nos tiene que fortalecer y sobre todo nos tiene que comprometer, queridos chicos. El cielo nuevo y la tierra nueva. Somos responsables, por lo tanto, nosotros de traer el cielo en medio de nuestra vida, de nuestra familia y sobre todo de crear esta tierra nueva hacia la cual nosotros estamos caminando siempre en el día a día, que es nuestra familia. Nos encontramos en el día a día con nuestro trabajo, nos encontramos en el día a día con nuestro estudio, con los amigos, en fin, con todos los que habitamos esta tierra y sobre todo que formamos esta comunidad. Para entender qué significa que Dios creará ese cielo y esa tierra nueva y cómo la nueva Jerusalén descenderá del cielo, hay que saber de qué modo continúa Dios su creación en el mundo y cómo actúa en la historia humana. Dios obra en el mundo y en la historia a través de los hombres y mujeres que lo aceptan y lo encuentran en su propio espíritu y que cumplen su voluntad. Por eso somos nosotros quienes podemos y debemos crear el cielo nuevo y la tierra nueva, la Jerusalén regocijo y el pueblo alegría. Todo eso que Jesús sintetiza como el reino de Dios es la voluntad del Creador, que se ha de cumplir, pero no sin nuestra participación. Y así termina, queridos chicos, este elemento fundamental de nuestra reflexión. El cielo nuevo y la tierra nueva se van creando no sin nuestra participación. Es lo esencial y fundamental que en cada catequesis nosotros vamos reflexionando y luego vamos asumiendo. Aquí lo importante es el asumir entonces, queridos chicos, todo lo que significa el caminar en la vida cristiana. La iniciación a la vida cristiana significa dar pasos concretos en el día a día. Dar pasos concretos, queridos chicos, en nuestra propia vida de compromiso. Y por eso decíamos que el Señor nos regala todo. El Señor nos ha puesto en esta creación. El Señor nos ofrece los elementos, los talentos, las riquezas para que nosotros después las pongamos al servicio de nuestra comunidad. Que este tema del día de hoy, queridos chicos, nos ayuden principalmente a todos en la construcción de este cielo nuevo y de esta tierra nueva. Yo les invito ahora a ustedes, y ustedes también después únanse con sus compañeritos, pero principalmente esto transmítanlo también a sus padres, a papá, a mamá, porque juntos como comunidad y como familia somos nosotros los que vamos a construir cielos nuevos y tierra nueva. Vamos a rezar y le vamos a pedir a nuestro Papá del Cielo justamente que su reino venga en medio de nosotros. Y decimos juntos esa oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que la bendición, queridos chicos, hoy descienda sobre cada uno de ustedes y que nos comprometamos verdaderamente en la construcción de este reino de Dios, que es construir cielo nuevo y tierra nueva. Y nos despedimos así de nuestro IBC del día de hoy. Iniciación a la vida cristiana.